Muy bien, muchachos, aquí vamos a continuar con la resolución de los ejercicios que nos pueden dar para la parte de trigonometría y nos lo van a plantear de esta manera: hallar todos los lados y los ángulos de los siguientes triángulos rectángulo. Bien, y nos van a mandar una fotito como esta. ¿Listo? Entonces me están pidiendo, si leo el ejercicio, dice hallar todos los lados y los ángulos. Entonces, todos los lados tengo que saber cuánto valen. Por ejemplo, ya tengo un valor de este lado, ¿cierto? Este 7 dice que vale este lado. Este otro lado no sé cuánto vale, este lado tampoco sé cuánto vale. Sí, me faltan, tengo que hallar dos cosas entonces. Pero también me está diciendo los ángulos, o en este caso, ¿cuáles ángulos me faltan? Este ángulo ya lo tenemos, vale 36. Este ángulo lo tenemos. Sí lo tenemos, porque acuérdense que este cuadradito nos dice que esto vale 90 grados. Y aquí este ángulo lo sabemos, no lo sabemos. Entonces es otra cosa más tengo que hallar. Ya son tres cosas, estos dos lados y este ángulo. Tres cosas que debo hallar. Bien, entonces para resolver bien esto, lo primero que debemos hacer es ponerle ya los nombres que corresponden a cada uno de los lados que hay acá. ¿Sí? Y vamos a recordar cuáles eran esos nombres. Eran hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Y cómo identificábamos cada uno? Primero, la hipotenusa, que es el más fácil según yo. ¿Cómo se identifica? Primero, por el lado más largo del triángulo. ¿Cuál es el lado más largo del triángulo? Ah, en este de aquí. Por lo menos para mí es este. Algunos me van a decir que este lado también está largo. Tal vez ese es el más largo. Puede ser. Entonces, la segunda definición para saber cuál es la hipotenusa, ¿cómo era? Siempre está al frente del ángulo de 90 grados. ¿Dónde está mi ángulo de 90 grados? Ah, está acá. Entonces, si al frente de esto, ¿cuál está? Este lado. Entonces, este lado sí viene siendo ¿qué? La hipotenusa. Ya lo hemos corroborado de las dos maneras. Bien, perfecto. Ahora nos faltan los otros dos, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cómo nombrábamos esos? Según el ángulo que estoy trabajando. Y en este caso, ¿qué ángulo voy a trabajar? Nos conviene trabajar este ángulo porque ya lo tengo como dato. ¿Sí? Entonces, este va a ser el ángulo que voy a trabajar. Según esto, vamos a nombrar los otros dos. Si veo este ángulo, el de frente, ¿qué se llamaría? En la teoría hemos visto. El de frente del ángulo que estoy trabajando se llama cateto opuesto. Y aquí lo estoy poniendo de manera abreviada. Cateto opuesto. ¿Listo? Siempre el que está al frente de ese ángulo que voy a trabajar. Bien, ahora obviamente ya tengo hipotenusa, ya tengo cateto opuesto. Obviamente que es el último nombre que me falta para ponerle este, el cateto adyacente. Bien, eso tenemos que acordarnos. Perfecto, ya están nombrados ahí los lados. ¿Qué me falta? Nombrar el ángulo. Bien, en este caso ese ángulo lo vamos a llamar nosotros beta. Recuerden que lo podemos llamar alfa, beta o gamma. O si quieren le pueden poner letras. Es depende de ustedes. Pero la idea es que identifiquen que ese es el ángulo directamente. Bien. Muy bien. Vamos entonces ahora a resolver. ¿Cómo vamos a resolver? Acordándonos de cómo podemos, qué fórmulas o qué debemos usar para resolver triángulos rectángulos. ¿Qué debemos usar? Las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. ¿Sí? Y acordarnos obviamente de esto. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. ¿Perfecto? Listo. Hay una cosa más, no solo es eso. ¿Qué más será? El teorema de Pitágoras. ¿Listo? La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Muy bien. Ahora, de estos tengo que ver cuál voy a usar para resolver algo. Por ejemplo, en este caso vamos a empezar a usar, digamos, las funciones. Y yo voy a ver cuál me sirve. Por ejemplo, yo veo seno del ángulo. Y eso tienen que acordarse que siempre está con un ángulo. Ese seno, coseno y tangente. Siempre están con ángulo. ¿Listo? Pero ¿qué ángulo voy a usar yo? ¿Voy a usar el ángulo beta? No, cierto, hemos dicho que vamos a trabajar este ángulo. ¿Por qué? Porque ya está un valor. Si yo pusiera el ángulo beta acá, no me convendría. ¿Por qué? Porque no tengo con qué hallar esto. ¿Cierto? Es un valor que no sé cuánto es. Bien, entonces esta alfa para nosotros va a ser este ángulo de 36 grados. Entonces, seno de esos 36 podemos sacar en la calculadora, no pasa nada. Ahora veo que es igual a este seno, cateto opuesto. El cateto opuesto, ¿tengo como dato? Ah, mi cateto opuesto está acá, no sé cuánto vale, entonces no hay eso. La hipotenusa, ¿sé cuánto vale? Ah, tampoco, tengo su nombre, pero no sé cuánto vale también. Entonces, este seno no me sirve, ¿por qué? Porque tengo dos cosas que me faltan. Entonces, chao, me olvido del seno. Vamos con coseno. Coseno del ángulo, que en este caso sabemos que es 36, y veo, me acuerdo, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tengo cateto adyacente, veo mi gráfico y si tengo el cateto adyacente vale 7.
Ahora, sobre hipotenusa. ¿La hipotenusa tengo? No tengo, ¿sí? Entonces puedo hallar aquí algo. ¿A qué me refiero? Este ángulo ya lo tengo, puedo sacar aquí esto. El cateto adyacente también lo tengo. ¿Qué es lo único que me falta en esta formulita? La hipotenusa. Entonces con esta fórmula podemos hallar la hipotenusa. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, vamos a ver por ese caso la otra fórmula. Tangente del ángulo es igual, cateto opuesto, ¿tengo cateto opuesto? No tengo cateto opuesto. Sobre cateto adyacente, ¿tengo cateto adyacente? Sí tengo cateto adyacente. Ah, y démonos cuenta que se parece a coseno. ¿Por qué? Porque solo me falta uno. En asdiva, en coseno, ¿qué es lo único que me falta? La hipotenusa. En tangente, ¿qué es lo único que me falta? El cateto opuesto. Porque el ángulo y el adyacente ya lo tenemos. Bien, ahora, entonces, ¿con cuál de los dos puedo hacer? Puedo hacer con cualquiera de los dos, y es depende de ustedes. Pero yo voy a hacer esta vez con tangente. ¿Listo? Para mí yo voy a hacer tangente. Entonces mi tangente del ángulo es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora reemplazaré mis datos. ¿Listo? En este caso, tangente del ángulo, ¿cuánto va a ser? El ángulo que estoy usando es 36. Y yo pongo tangente de 36. Igual, cateto opuesto, ¿sé cuánto vale? Ah, no sé, entonces lo anoto nomás. ¿Y el cateto adyacente sé cuánto vale? Ah, sí, sí sé, vale 7. Entonces yo lo noto. Perfecto. Muy bien. Dense cuenta que esto lo puedo poner a la calculadora. Me sale el resultado. Esto también lo puedo poner. Bueno, en este caso ni siquiera poner la calculadora. Solo ahí nomás se puede quedar. Y lo último que me falta es opuesto. El cateto opuesto. Bien. Entonces haremos eso. Esto pongan en sus calculadoras más fácilmente. Así para no tardarnos. Tangente de 36. Y pongan igual nada más. Y les va a salir un dato como esto, que yo se lo voy a poner directo. Tangente de 36 me ha dado 0.73. ¿Listo? Ahora, este 7, ¿por qué ha aparecido aquí? Para resolver el ejercicio. ¿A qué me refiero? Este cateto opuesto es lo que quiero hallar, ¿cierto? Para hallar algo, ya hemos visto en los otros ejercicios, tengo que hacer que esto que quiero hallar esté solito. Y para que esté solo esto, ¿qué me está estorbando? El 7. Entonces he hecho que este 7 pase al otro lado. El 7, ¿qué estaría diciendo? Dividiendo, multiplicando, sumando. Está dividiendo. Como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Por eso ha pasado aquí este 7 y ya está multiplicando al resultado de esto. Tangente de 36. ¿Listo? Que es 0.73. Entonces, dense cuenta que aquí igual ya solo pongo a la calculadora. 7 por 0.73, ¿cuánto me da? 5.11. Y entonces ya no puedo hacer más. Este es el valor que tiene el cateto opuesto. Mi cateto opuesto vale 5.11. Bien, espero que sí. Hasta ahí ya hemos hallado algo, el cateto opuesto. Me falta la hipotenusa y me falta el ángulo. Entonces, para la hipotenusa puedo hacer con alguno de esos también, seno, coseno y tangente. ¿Listo? Pero para hallar la hipotenusa me conviene más usar el teorema de Pitágoras. Ah, pero ojo, para hallar con el teorema de Pitágoras esta hipotenusa necesito los otros dos lados, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Tengo esos dos lados? El cateto adyacente sí está en el ejercicio. ¿El cateto opuesto lo tengo? También lo tengo porque justo acabo de hallarlo. ¿Listo? Entonces sí puedo resolver con el teorema de Pitágoras. Me anoto entonces. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Reemplazar los datos. La hipotenusa va a ser igual, cateto opuesto, ¿cuánto es? 5.11, porque lo hemos hallado aquí, al cuadrado, más el cateto adyacente es 7, y también lo pongo al cuadrado. Muy bien, y esto lo ponemos a la calculadora, 5.11 al cuadrado más 7 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 75.11. Bien, y esto van a hacerlo con calmita en sus calculadoras. Ahora, aquí no termina el resultado. ¿Por qué? Porque esto de aquí me está estorbando igual. La hipotenusa no puede estar al cuadrado. Tiene que estar solito. Pero este cuadrado, ¿cómo pasa al otro lado? Porque tengo que pasarlo para que ya no esté ahí. ¿Cómo pasa? Como raíz. O sea, para pasar este cuadradito, que ya no está aquí, yo lo paso como raíz cuadrada, porque es 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que así ya quedaría. A este resultado que tenía, ¿qué tengo que hacer? Sacarle la raíz cuadrada. Entonces, si ponen igual en sus calculadoras, la raíz cuadrada de 75.11 les va a dar 8.67. Y entonces, este es el valor de la hipotenusa. ¿Se entiende? Espero que sí. Ya tengo dos cosas, el cateto opuesto ya he hallado y la hipotenusa también ya lo hallé.
Ya están los dos. ¿Qué es lo único que me falta? El ángulo que está acá. Porque en el ejercicio me dijeron que halle todos los lados y los ángulos más. Bien. Entonces, hallaremos eso. Ahora, voy a intentar hallar con todos estos. Pero hay una propiedad que tenemos que acordarnos. ¿Cuál es esa? Cada uno de estos ángulos, si los sumo, todos estos, me va a dar un resultado siempre igual. ¿A qué me refiero? Si sumo todos estos, siempre me va a dar 180. Si sumo el ángulo alfa, que puede ser este, el ángulo beta, que es este, y digamos que el ángulo de 90 es el ángulo gamma. Si sumo esos tres ángulos, siempre me va a dar 180 grados. ¿Listo? Y eso es en todos los triángulos, todos los triángulos, sean grandes, pequeños, no sé, cualquier triángulo, siempre va a ser esto, su suma de esos ángulos 180. Bien, entonces, para estar evitando despejes, todo eso, una cosa que yo quiero que se acostumbren a hacer es que cuando ya nos falta solo un ángulo, vamos a anotarnos eso. ¿Qué ángulo nos falta? Beta. Entonces yo me noto el ángulo beta. Y después, ¿qué hago? Resto a estos 180 que yo conozco los otros ángulos. 180 menos ¿cuánto? ¿Cuánto vale este ángulo? 36. Y este ángulo de cuadradito, ¿cuánto vale? 90. Entonces lo único que yo hago es restar a esos 180. ¿Se entiende? Esos dos ángulos que tengo ya. Entonces, si pongo esto en la calculadora o si quieren mentalmente, ¿cuánto me da? 54 grados. ¿Listo? Esto es algo sencillo y tienen que acordarse. Es lo más sencillo que pueden hacer para hallar los ángulos. Mejor dicho, un ángulo nada más. ¿Por qué? Porque para poder hallar un ángulo necesito sí o sí los otros dos. ¿Sí? Si no tengo, si me faltan estos dos ángulos, no voy a poder usar esto lamentablemente. ¿Bien? Espero que se haya entendido. Sé que está un poco complicado, pero ya les he dicho, con práctica se puede hacer. Bien, ahora vamos con otro ejercicio. ¿Listo? El siguiente ejercicio nos dice hallar todos los lados y ángulos del siguiente triángulo. Es casi lo mismo que el otro. Necesito hallar todos los lados y los ángulos. Fíjense que ahorita me está dando el triángulo de esta manera. Ya no está medio bonito como el otro, está medio todo inclinado, ¿cierto? Pero ahora, fíjense que necesito hallar los lados y ángulos. En este caso, tengo este lado, sí, 6 vale. Y este otro lado vale 9. Este otro lado, ¿sé cuánto vale? No, solo me han dado como letra en este caso. ¿Sí? Y esa letra es A. Ahora me están diciendo ángulos más. Este ángulo lo conozco, es 90. Este ángulo que está aquí es 20. Este ángulo no lo conozco, entonces eso también tengo que hallar. ¿Listo? Para esto, ¿qué voy a hacer? Me acuerdo obviamente de las fórmulas. Bien. Pero fíjense que aquí tenemos que ya identificar cada uno de sus lados, hemos dicho, ¿cierto? ¿Cuál es cateto opuesto, cateto adyacente? Y es mejor a veces que lo hagan con su memoria ya de a poco, ¿listo? En este caso, este ángulo, vamos a trabajarlo, porque ya está anotado y sé su valor, me conviene. Según este ángulo, ¿cuál es mi cateto opuesto? Ustedes ya tendrían que saber cuál es el de frente, ¿cierto? El cateto opuesto siempre es el de frente. Y es esto, el cateto opuesto es 9. Ahora, ¿cuál es mi cateto adyacente? Va a ser 6. ¿Por qué? Porque algunos ya se han debido dar cuenta. ¿Cuál es mi hipotenusa? Ah, siempre el que está al frente de este ángulo de 90. Entonces mi hipotenusa va a ser la letra A nada más. Y la hipotenusa no sé cuánto vale. Entonces vamos a enfocarnos en hallar esta A. Y yo sé qué es la hipotenusa, ¿cierto? No es cateto opuesto ni cateto adyacente, es la hipotenusa. Entonces dense cuenta, ¿cuál puedo usar de todos estos para poder hallar más rápido esta hipotenusa? Que en sí para mí es la A. ¿Cuál? Si se acuerdan, cuando tengo ya los otros dos lados, me conviene usar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para hallar la hipotenusa, ¿qué necesito? El cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces tengo los dos, cateto opuesto, cateto adyacente, ya los tengo. Entonces solamente ahí reemplazaríamos. Entonces yo me noto. ¿Qué va a ser en este caso? A al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Ah, ¿por qué le estoy poniendo aquí esta A? Porque esta A yo ya sé que es la hipotenusa. Les dije, podemos cambiar de letras, ¿cierto? Lo que les di aquí es H, porque para que se entienda que es la hipotenusa. Pero como yo sé que esta hipotenusa también en el ejercicio le están llamando A, en vez de poner la H, pues yo le estoy poniendo A nada más. ¿Bien? Perfecto. Entonces, aquí solo reemplazamos los datos como ya habíamos hecho antes. En vez de cateto opuesto ya ponemos cada uno de estos 6 al cuadrado más 9 al cuadrado.
¿Listo? Y aquí sacamos su suma. 6 al cuadrado más 9 al cuadrado sale 117. Pero ¿qué dijimos? Que este cuadrado no tiene que estar ahí, ¿cierto? ¿Cómo pasa al otro lado? Como raíz. Entonces saldría la raíz cuadrada de 117. Y si ponemos eso en la calculadora, pues nos sale que el resultado de A, que viene siendo mi hipotenusa, es igual a 10.82. Bien, ya, entonces ya tengo este lado con esto. ¿Sí? Está un poco más sencillo. Ya tengo ese resultado. Vamos con el siguiente. ¿Qué me está pidiendo ahora? Fíjense que ya tengo los tres lados. ¿Qué me falta? Me falta solo este ángulo que está aquí, ¿cierto? Entonces, para hacer estos ángulos, ¿cómo podemos hacer? Les digo que solamente vamos a hacer con la suma. ¿Qué hemos dicho? Que si sumo los tres ángulos, el ángulo alfa, el beta y el gamma, ¿a qué va a ser igual esto? A 180 grados. Ahora vamos a hacer casi lo mismo que el otro. En este caso, a este ángulo, ¿qué le voy a llamar yo? Le voy a llamar beta. Y para hacerlo de manera sencilla, ¿qué les dije? Pongo 180 y resto los demás. ¿Sí? Y eso está acá. Si este ángulo le voy a llamar beta, para mi gusto, ¿qué va a ser? ¿A qué va a ser igual esto? 180, pero restando los otros dos ángulos. ¿El otro ángulo cuánto es? 20. ¿Y el otro ángulo cuánto es? 90. Entonces, menos 20 menos 90. Si ponemos eso a la calculadora, ¿cuánto nos da? 70 grados. ¿Sí? Y ese es el resultado. Dense cuenta que está sencillo. ¿Por qué? Porque solo nos han pedido dos lados. Y hubiera podido usar esto de aquí. ¿Sí? Seno, coseno y tangente. Hubiera podido usar para poder hallar la hipotenusa. Pero ha sido para mi gusto, o sea, para hacerlo más sencillo, para nosotros usar el teorema de Pitágoras. Con cualquiera de los dos, bueno, de todos estos, hubiera salido la hipotenusa. ¿Listo? Muy bien. Vamos con una más. En este caso, ¿qué nos dice? Al hallar el valor de A en el siguiente triángulo. En este caso, me están planteando un triángulo de esta manera. ¿Listo? Ahora justo me están dando este ángulo A. Mejor dicho, el lado A, no ángulo. Bien. Entonces me están dando los otros dos lados. Este lado vale 5 y este lado vale 10. Ahora, ¿este sería un triángulo rectángulo? Pues no. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hemos dicho que para identificar un triángulo rectángulo siempre tiene que haber uno de sus ángulos con uno de esos cuadraditos más o menos. Eso me indicaría que ahí estaría el ángulo de 90 grados. Pero en este caso no está. Entonces no es un triángulo rectángulo. Debe ser otro triángulo. Y nosotros lo consideramos como el triángulo oblicuángulo. En este caso, para triángulos oblicuángulos ya tenemos que acordarnos las otras fórmulas. ¿Cuáles son esas fórmulas? La ley de cosenos y la ley de senos. ¿Cierto? Que ya han visto que son muy complicados parece, ¿cierto? Pero al ponerle la calculadora es bien sencillo. ¿Listo? En este caso, si yo quiero, digamos, hallar el lado A, ¿con cuál me conviene hallar? ¿Con la ley de senos o con la ley de cosenos? Lo normal que vamos a hacer, y para vectores vamos a darnos cuenta que casi siempre vamos a usar la ley de cosenos. La ley de senos es muy raro que la usemos. ¿Listo? Así que esta vez, esta ley de senos la vamos a obviar. Obviamente por teoría es mejor que la sepan, pero casi no vamos a usar ley de senos. Nos vamos a enfocar solo en la ley de cosenos. Una de estas tres sí o sí vamos a usar. En este caso, dice A, si yo quiero hallar A, pues empiezo por busco el que empiece por A. A al cuadrado. Y dense cuenta que tengo que ver si tengo todo lo demás. En este caso, B tengo. ¿Cómo sé cuál sería B? ¿Cómo sé cuál sería C? En este caso, los otros dos lados sí o sí van a ser uno de esos. No importa cuál sea, este 5 puede ser B, o puede ser C, o este 10 también puede ser B, o puede ser C, y eso depende de ustedes, ¿sí? Lo ideal, o lo bueno de este ejercicio es que dense cuenta que ya tengo esos dos lados, solo me falta este de aquí. Si me faltaran dos lados, ahí sí se complicaría, pero eso ahorita no va a pasar, ¿bien? Siempre solamente nos va a faltar un lado. Y los otros dos vamos a tener. Entonces, como ya vamos a tener aquí, vamos a escoger esta fórmula de que está aquí, de A. Y vamos a reemplazar los datos. En este caso, ¿qué vamos a poner aquí? A al cuadrado, ya tengo, bueno, no tengo A, pero lo voy a hallar. B, para mí que sea 5, C, para mí que sea 10, y aquí solamente reemplazo A, el coseno del ángulo. ¿Cuál es este ángulo? Alfa, ¿eso es lo que me falta? No me falta. Por suerte, hemos dicho que siempre trabajamos con el ángulo que está al frente, ¿cierto? ¿Con qué ángulo tendría que trabajar? Siempre con el que está al frente, aquí. Entonces tengo suerte de que me hayan dado este ángulo para trabajar con este. Si me hubiesen dado otro ángulo,
aquí, ya no hubiera podido hallar, porque ese ángulo, si estuviera acá, no está al frente de esta A, y no me serviría para poder reemplazar aquí. ¿Sí? Entonces, como está esto aquí al frente, está perfecto para poder resolverlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los datos. B para mí es 5 al cuadrado, C es 10 y lo tengo que poner al cuadrado, menos A estoy poniendo en paréntesis. Van a saber por qué. Lo mismo va a ser 2, lo pongo por B es 5, C lo estoy poniendo como 10 y el coseno de qué ángulo hemos dicho de 60. Bien, hasta aquí pueden ustedes ponerlo en la calculadora directamente y les va a dar el resultado. Ah, ojo, pero tienen que ponerlo con los paréntesis y por ahí sale algo mal. ¿Listo? Así para no hacerlo muy largo, ustedes ya pueden ponerlo a su calculadora. Pero vamos a hacerlo paso por paso aquí. Primero que nada vamos a agrupar esto. 5 al cuadrado más 10 al cuadrado. Vamos a poner su resultado. Y todo lo que está en paréntesis también. 2 por 5 por 10 por el coseno de 60. También vamos a poner su resultado. Y ahí está. 5 al cuadrado más 10 al cuadrado nos da 125. Menos todo esto, 2 por 5 por 10 por coseno de 60 nos da 54. Y aquí ¿qué hay que hacer? 125 menos 54, ¿cuánto nos da? 71. ¿Listo? Ah, pero como ya no hay nada que hacer aquí, no lo puedo dejar ahí. ¿Por qué? Porque este cuadrado me está molestando, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Pasarlo al otro lado. ¿Cómo pasaban los cuadrados al otro lado? Como raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, por último, para que esto ya esté bien hecho, tengo que sacar la raíz cuadrada de 71. Entonces, A, que va haciendo esto, ¿cuánto vale? 8.43. ¿Se entiende? Ese vendría a ser el resultado de ahora. No es nada complicado, dense cuenta. Estos ejercicios van a ser sencillos ahorita, ¿bien? No los puedo complicar más porque sé que es un poco difícil comprender así a la primera vez. Tal vez les estoy taqueando mucha información, pero por favor necesito que se concentren, chicos. ¿Listo?